Vamos a hablar de las vértebras cervicales. Se considera una vértebra cervical típica a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta vértebra cervical. Sin embargo, existe literatura la cual incluye la sexta vértebra cervical dentro de las vértebras con características anatómicas especiales, junto a la séptima vértebra cervical. Tenemos que una vértebra cervical típica está conformada por un cuerpo, por dos apófisis transversas, por dos agujeros transversos, dos pedículos, dos carillas articulares superiores, dos carillas articulares inferiores, dos láminas, una apófisis transversa y un conducto medular o conducto vertebral. Tenemos que el cuerpo vertebral va a estar conformado por 6 caras, una cara superior, la cual se encuentra limitada lateralmente por las apófisis unciformes, o también estructuras que reciben el nombre de ganchos del cuerpo. Tenemos que en su cara anterior se diferencia un relieve anatómico de forma triangular y de base inferior. La cara posterior va a ser el límite anterior del conducto medular, mientras que sus dos caras laterales van a ser el lugar de origen de la raíz anterior de la apófisis transversa y del pedículo. Vamos a tener que las apófisis transversas resultan de la unión de la raíz anterior con la raíz posterior y junto con el pedículo van a circunscribir el agujero transverso, por el cual va a discurrir la arteria vertebral y la vena vertebral, y en la quinta y sexta vértebra cervical se adiciona el nervio vertebral. Van a terminar lateralmente en dos tubérculos, un tubérculo posterior y un tubérculo anterior. Cabe recalcar que la raíz anterior se origina directamente de la cara lateral del cuerpo vertebral, mientras que la raíz posterior se inserta justo en el punto de unión entre el pedículo y la cara articular superior. Vamos a tener que los pedículos se originan en su parte anterior, en la cara lateral del cuerpo vertebral, cerca de la cara posterior, y se dirige posteriormente hacia la cara articular superior. Tenemos que las caras articulares superiores van a estar talladas en forma de bisel y tienen un sentido posterior y superior, mientras que las carillas articulares inferiores, que de igual forma se encuentran talladas en forma de bisel, tienen un sentido anterior e inferior. De igual forma vamos a tener que las láminas se proyectan desde las apófisis articulares hacia la línea media, donde juntas van a converger y formar la apófisis espinosa. Tenemos que las láminas en las vértebras cervicales típicas van a predominar el ancho en vez del alto. Tenemos que la apófisis transversa se dirige posteriormente y va a terminar posteriormente en dos tubérculos, es decir, va a estar bifurcada. Y en su cara inferior va a estar de igual forma formada por un surco. Finalmente, tenemos que el conducto medular va a tener una forma de corazón o una forma triangular, pero de base anterior muy ancha. Tenemos que lo que diferencia la sexta vértebra cervical en cierta literatura va a ser la prominencia de este tubérculo anterior, la cual va a recibir el nombre de tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac, debido al autor que lo describió por primera vez. Ahora vamos a ver la séptima vértebra cervical, la cual va a ser una vértebra cervical de transición hacia las vértebras torácicas. Lo que va a ser característico en esta vértebra va a ser que sus apófisis transversas van a ser unitubulares, es decir, no van a tener tubérculos anterior ni posterior, sino uno solo. Vamos a tener los agujeros transversos son de menor tamaño, al igual forma que su conducto medular. Sus láminas va a predominar el alto más que el ancho y su apófisis espinosa es más prominente, más larga y va a formar un único tubérculo, es decir, ya no es bifurcada. Y por tanto se la conoce como la vértebra cervical prominente y es la guía topográfica en el cuello y por tanto a partir de ella podemos contar las vértebras. Vamos a hablar ahora de una vértebra torácica. De igual forma está conformada por un cuerpo, por pedículos, por apófisis articulares superiores, por apófisis articulares inferiores, por apófisis transversas, por láminas, por apófisis espinosas y por un conducto medular. Tenemos que el cuerpo vertebral va a ser mucho más grueso que los cuerpos vertebrales correspondientes a las vértebras cervicales. En su región posterior y lateral, cerca de
del nacimiento de los pedículos encontramos dos fositas, una fosita costal superior y una fosita costal inferior, que se van a relacionar con las cabezas costales de cada una de las costillas. Vamos a tener que su cara posterior es sumamente cóncava y va a formar el límite anterior del conducto medular. Vamos a tener que los pedículos van a nacer de la mitad superior y lateral y posterior del cuerpo vertebral. Y vamos a tener que su parte inferior es mucho más cóncava en relación o escotada en relación a su parte superior. Vamos a tener que las apófisis transversas van a nacer de la parte posterior de la columna ósea formada por las apófisis articulares y se vayan a proyectar en sentido posterior y lateral. Cabe recalcar que en su cara anterior se diferencia una fosita costal, la cual se va a articular con la tuberosidad de las costillas. Tenemos que las láminas van a tener el mismo ancho y el mismo largo y se van a dirigir posteriormente hasta formar una apófisis espinosa, la cual es voluminosa, larga y termina en un vértice unitubular y de igual forma se proyecta en sentido posterior y vertical. Vamos a tener que las apófisis articulares van a formar columnas óseas, como ya lo dijimos, pero particularmente sus carillas en las apófisis articulares superiores se van a dirigir en un sentido posterior y lateral, mientras que las apófisis articulares inferiores tienen un sentido anterior e inferior. Finalmente, tenemos que el conducto medular va a tener una forma casi circular. Cabe recalcar que al igual que las vértebras cervicales, hay vértebras torácicas las cuales tienen características especiales. Entre ellas vamos a tener la primera vértebra torácica, la cual difiere en las demás vértebras torácicas ya que la fosita costal superior, como podemos ver en este caso es parcial, en la primera vértebra torácica va a ser completa y va a tener de igual forma una fosita costal inferior. Vamos a tener que el cuerpo vertebral va a ser similar al cuerpo vertebral cervical, pues se presentan las apófisis unciformes. De igual forma, la duodécima costilla va a carecer de una fosita costal inferior y solamente va a tener una fosita costal superior. La onceava y doceava costilla va a carecer de fositas costales superiores e inferiores y va a mantener una fosita costal completa a nivel de la cara lateral del pedículo. De igual forma, los cuerpos vertebrales se continúan engrosando cada vez para asemejarse más a los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares. Finalmente, tenemos que la onceava y la doceava vértebra torácica no va a poseer la fosita costal transversa.